a dar la introducción. Ok, cierto. Se nos había pasado la grabación ya. Ok, gracias. Entonces, hoy es viernes 30 de mayo y vamos a dar comienzo a la conferencia del día de hoy eh, por la monja Zen Marina Chisen Tirado, que se titula la conferencia se titula Zen y la realidad tal cual es. Para mí es un honor presentarles a Marina Chisen Tirado, una destacada monja Zen venezolana, cuya vida es un ejemplo de dedicación y sabiduría en la práctica del budismo Zen. Marina es diseñadora gráfica y productora independiente de profesión, pero desde hace 35 años su verdadero camino ha sido el Zen. Instructora desde el año 1993, fue discípula del sensei Yves Nansen Carruyet durante 2 décadas, quien la ordenó monja en 1995. Desde entonces ha sido un pilar fundamental del Zen en Caracas y Venezuela. Fundado en el año 2000, Fundó en el año 2000 el Centro Zen Shin, que preside hoy en día. Su formación se ha enriquecido con estudios profundos en filosofía budista y con la guía de maestros internacionales, incluyendo la venerable Josetsu Eschemana en Francia y el venerable Geshe Nawan Sherab. Ha representado a Venezuela en importantes encuentros mundiales del budismo, como el World Buddhist Summit y el Foro Budista Mundial, llevando siempre un mensaje de paz y diálogo interreligioso. Marina es también una persona activa, promotora de la cultura de paz en América Latina y el Caribe, sirviendo como consejera para la iniciativa de las Religiones Unidas, URI. Hoy nos acompaña para compartir su visión sobre el Zen y la realidad tal cual es, invitándonos a descubrir la esencia de la experiencia directa y la sabiduría que transforma. Entonces le damos la bienvenida a Marina. Gracias por este espacio. Adelante. Bueno, gracias, Winston. Bueno, para mí también es un honor estar aquí. Y bueno, gracias a todos los que se unieron. Y bueno, he estado muchas veces en las conferencias del instituto, pero dándole la bienvenida a los invitados, como muchos de ustedes me conocen, hay muchas caras conocidas, muchas personas que conozco del Instituto de Estudios Budistas Hispanos, de los de los cursos con el Venerable, que también he tenido el honor de asistir a algunos cursos y formarme en algunas de sus cursos magistrales que ha dado, ¿no? Y bueno, para mí hoy estar aquí es ya dando bueno, compartiendo el Dharma con ustedes, pues bueno, es un gusto para mí y espero hacerlo lo mejor posible. Y cualquier duda, pues por supuesto que hay momentos para que, bueno, me pregunten. Y bueno, como dijo Winston, yo, y como la gran mayoría de los que me conocen, sabe que practico el Zen y enseño es el Zen. No soy catedrática del budismo, no doy clases en universidades de budismo, porque bueno, el Zen se enseña con la práctica. El Zen es muy de práctica, de practicar el Zazen, que es la meditación Zen. Entonces, eso es lo principal. Los maestros y los instructores Zen, en este caso como yo, pues somos los que tenemos como una linterna, como una luz en la mano y lo que hacemos es señalar el camino
a los practicantes. Y como en todas las escuelas de budismo, pues sin práctica no hay realización, sin práctica no hay comprensión del Dharma. Entonces, el Zen, particularmente en el Zen, casi no se habla en el sentido de, puedes ir para Japón y un maestro puedes estar años con un maestro y nunca te dice nada. Es práctica, práctica. Pero en Occidente es diferente. Aquí necesitamos entender un poco la gente que se acerca, sea al Zen o a cualquiera de las escuelas de budismo, pues tiene muchas dudas y muchas preguntas sobre qué es, no lo entiende. Entonces, el hecho de aquí en Occidente, pues hay que explicar un poquito más. Entonces, como el instituto, como otros institutos, y sobre todo estos viernes, tienen la posibilidad de escuchar el Dharma. Así que espero que les sea muy beneficioso para todos. Como les dije, bueno, como dice el título, Zen y la realidad tal cual es. Quizás es un tema que muchos dirían, bueno, yo lo he escuchado, yo lo he leído, yo lo he estudiado, pero el Zen se practica en la vida cotidiana. No es fuera de la vida cotidiana que se practica el Zen. El Zen se practica en la vida cotidiana. Si no lo practicas en la vida cotidiana, es muy difícil. Y yo no creo que solamente el Zen. Yo estoy segura, aunque yo solamente practico, pero he practicado acompañado este, a otras escuelas, he tenido experiencia y he sido invitada a prácticas de otras escuelas de budismo. Sé por eso que es importante practicarlo en la vida cotidiana. Entonces, ahí no hay separación. Si separamos, no estamos practicando realmente el Dharma. Y hay algo que la gran mayoría de ustedes, si casi todos ustedes han practicado o están practicando, sea Zen o cualquier otra escuela de budismo, ustedes saben y todos saben que la gran mayoría de las personas lo saben, o por lo menos lo han oído en algún momento, que bueno, que el pasado ya no existe, que el futuro aún tampoco existe y que lo que existe, bueno, es el momento presente. Pero este momento presente también tiene una duración muy temporal y por eso es que es fugaz, escurridizo. Entonces, a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué es eso de ver la realidad tal cual es? ¿En qué momento la vemos si todo es tan fugaz? La realidad última, como la llamamos en el budismo, y no voy a entrar en realidad última, profunda, ni en otros temas que son bastante interesantes y bastante profundos. Como les dije, quiero irme más a la parte práctica, cotidiana, de entenderlo, de que a todos nos sirva. En la realidad última, aunque no podemos comprenderla a veces, se manifiesta en cada instante. Y la mejor manera de vivir no es encerrándose en la cabeza, sino estar en contacto directo con la realidad. Nuestras decisiones deberían estar basadas en lo que es y no en lo que creemos o lo que imaginamos. Y ahí ya le estoy dando un acercamiento un poquito al tema de hoy, ¿no? En el Zen, textualmente, la realidad tal cual es la talidad. Es entender cómo una experiencia directa de la verdad última no está, no es separada de la realidad ordinaria. Es una experiencia no dual en donde
la realidad es vista como vibrante, interconectada y sutil. Y a través de las prácticas como el Zazen, que es la meditación en el Zen, se busca comprender esta naturaleza esencial de de la existencia, que no se limita a objetos, a conceptos, sino que abarca la totalidad de la experiencia. En esto en esta pequeña introducción, vamos a decir, textual de lo que podríamos llamar la realidad tal cual es, bueno, entran conceptos como la no dualidad, la talidad, la realidad última, la experiencia directa, y todos estos temas que son temas para verlos separados. No tenemos tanto tiempo hoy, el tiempo también es fugaz. Entonces, hay dos cosas muy importantes y que no son cosas, la verdad. Son dos grandes, vamos a decir, conceptos, y la palabra conceptos todavía le queda corto, que ayuda al practicante, y aquí realmente entran todas las escuelas de budismo, a poder vivenciar y experimentar realmente la realidad tal cual es. Y son o sea, las conocen, las saben, pero hay dificultades a veces en la vida cotidiana y eso es lo importante y lo que en el último año he estado transmitiéndole mucho a mis alumnos. El año pasado tuve la gran suerte, si lo podemos llamar así, el gran mérito, mejor dicho, hablando a nivel de budismo, de estar en el monasterio y de pasar lo que llamamos en el Zen un ango, que es un retiro de 3 meses. Y allí tuve ese choque. Yo pensaba que después de tantos años de práctica, yo había experimentado realmente el Zen, con tantos retiros que he ido, pero afortunadamente, y ahí en el Zen, en eso somos muy, hay una frase que quizás la han oído mucho, que es mente Zen, mente de principiante. Entonces, es despojarme de todo lo que yo supuestamente sabía y abrirme a la experiencia. Y de esa manera es que pude experimentar, aprender como, como una simple novicia, una, un novato en el budismo, en el zen. Y eso hay que aplicarlo siempre en nuestra vida. Se nos olvida eso. Pero volviendo a la realidad tal cual es, que tiene que ver con eso, por supuesto. Hay dos, hay, hay dos cosas en el budismo, que como les dije, cosas no es la palabra, pero hay dos aspectos que estudiamos mucho en el budismo y lo estudia todas las escuelas de budismo, que son la impermanencia y la interdependencia. Estas dos, estos dos caminos o de práctica, porque realmente es una práctica, más allá de que conceptualmente, intelectualmente entendemos lo que es la impermanencia y lo que es la interdependencia, hay que manifestarlo, hay que practicarlo, hay que observarlo, hay que estar todo el tiempo en la vida cotidiana atentos a eso, despiertos a eso, abiertos a esas, a estas dos, estos dos, vamos a decirle, virtudes
que nos ayuda realmente a liberarnos. Pero, y ahí es donde yo quisiera, donde yo quiero llegar. Eh, vamos a voy a comenzar hablándoles de la interdependencia, que quizás algunos lo han entendido, otros no entienden mucho, otros lo medio comprenden, eh, o se hace difícil, pero esto de cómo lo mastico, cómo lo hago, cómo lo practico en mi vida cotidiana y cómo me ayuda realmente a ver esa realidad tal cual es. La interdependencia en el budismo eh, se refiere a la idea de que todos, absolutamente todos los fenómenos están interconectados y que se condicionan mutuamente. Nada, absolutamente nada, existe de forma independiente, sino que cada cosa es producto de causas y condiciones que la anteceden. Esta interdependencia se aplica tanto a seres vivos como a las cosas materiales y a los fenómenos mentales. Y esa es una de las partes que siempre se nos olvida. Y cuando la gente practica budismo, puede hacer contacto o entender este tipo de conceptos a través de las cosas que ve afuera, pero no piensa y y no lo aplica a sus fenómenos mentales. Entonces, como les dije, nada existe por sí solo, sino que es parte de una red de relaciones complejas. Esto a veces es muy difícil y sobre todo para los occidentales entenderlo, porque realmente no solamente estamos conectados con lo que podemos palpar, con lo que podemos tocar, con la familia que podemos estar, con la gente que tenemos alrededor, sino que según el Zen, con todo el universo. Pero es una realidad tan, tan grande que simplemente es como que no le hacemos caso omiso y lo dejamos como allí. Bueno, ajá, sí, yo entiendo que yo estoy conectado con todo, pero bueno, pero a mí no me importa mucho porque yo realmente lo que tengo es que hacer dinero, o yo tengo que trabajar, o yo tengo que hacer tal cosa, o yo tengo que ser el mejor. Y vamos empezando a vivir o estamos viviendo de una manera sumamente egoísta y sumamente ensimismados en nosotros. Todo esto tiene que ver, y es bastante extenso, tiene que ver con también con la no dualidad y con el karma y con la ética. Por eso es que es un tema bastante largo, pero dándole un paseo corto por esto, ¿qué tiene que ver con la interdependencia, con la no dualidad? Bueno, se relaciona con la idea de no dualidad porque donde los opuestos, como el sufrimiento y la felicidad, la existencia, la no existencia, son interdependientes y no pueden comprenderse de forma aislada. Es muy difícil, porque si, cómo, cómo constatamos que estamos infelices? Porque en algún momento estuvimos felices. Y así sucesivamente con todo. Si no existiera un opuesto, pues no nos damos cuenta del otro lado. Con respecto al karma, las acciones de las personas tienen consecuencias que afectan a otros, al entorno, y eso demuestra la interconexión con todos los seres. Y creo que aquí los ejemplos son miles y yo me imagino que ustedes lo pueden entender, cualquier persona que quiera o que no entienda esto, pues me lo puede preguntar cuando termine, porque realmente
todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, como es la definición de karma, todas nuestras acciones producen una causa, un resultado. Entonces, palabras sencillas, pues si hacemos algo mal, el resultado va a ser malo. Si hacemos algo bueno, pues el resultado es bueno. Y eso creo que es bastante sencillo. Pero a nivel de profundidad, si profundizamos más, si lo llevamos más a nuestra vida cotidiana, pues ahí hay miles de oportunidades para darnos cuenta de nuestras acciones. ¿Y qué pasa cuando realmente observamos nuestras acciones? ¿Qué es lo que surge allí? Surge la realidad tal cual es. Si vemos, si observamos nuestras acciones realmente, ahí está muy claro. Es muy difícil perderse, es muy difícil decir, yo no sé por qué me pasa esto, o yo no entiendo por qué esta situación está aquí. Es mucho más fácil, pero tenemos que observarlo, tenemos que verlo, darnos cuenta en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo en este instante. Y bueno, por supuesto que la ética también, la interdependencia, pues fomenta la compasión, la responsabilidad hacia los demás, ya que cada acción tiene consecuencias para esta red de interconexiones donde estamos absolutamente todos los seres sintientes, el planeta entero y el cosmos entero. Entonces ya una acción no ética, para no detenerme en ejemplos, una acción no ética ya automáticamente pues influencia absolutamente a todo el mundo. Es así. Voy a ver un poquito el tiempo para ver si no me estoy pasando. Entonces, la ética es muy importante. Y ahí también constatamos si en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones, que es el lugar en donde podemos practicar el budismo, para no decir solamente el zen. Es en la vida cotidiana, sí. En el zen particularmente, si no practicamos en la vida cotidiana, solamente lo dejamos para el dojo, para el día que voy a practicar en el dojo o en el centro de budismo o el día que hago un taller o los cursos o los retiros, solamente ahí es donde yo practico el budismo. Están perdiendo su tiempo. Podrán tener una comprensión intelectual bastante grande, pero es imposible realmente eh, despertar a la realidad. Entonces, ahí, como les dije, la interdependencia es importantísima. Y no es solamente comprenderla con la cabeza, con los pensamientos, es practicarlo, entenderlo, verlo, observarlo. Y allí, cuando observamos la interdependencia, es como que nuestro corazón, nuestro espíritu, que no es un alma, ¿no? En el budismo zen, cuando hablamos de espíritu, no es una alma separada de la mente, no, es la gran mente, es la mente búdica que despierta la realidad. Y ya la vida se nos hace un poco más fácil de entender, el sufrimiento se disminuye. Pero hay otra cosa también muy importante, como es la interdependencia, perdón, la impermanencia. Y aquí la impermanencia
lo importante aquí de la impermanencia es que muchas personas también piensan que lo entienden. Y yo, pues, he visto personas que me hablan de de la impermanencia, pero ¿qué pasa cuando la impermanencia te toca, te llega? Y no la impermanencia, la fácil, que se me rompió el celular, que si se me, no sé, se me quemó la comida, esas cosas que son cotidianas y que hay personas que por eso pueden perder la cordura. Hay personas que se les daña el teléfono móvil y pueden perder la cordura. De hecho, hace poco creo que todos leímos y vimos que un niño se suicidó porque le quitaron el teléfono. Y ahí vean lo grave, ¿no? Y tiene mucho que ver tanto la interdependencia como la impermanencia con el aferramiento. Claro, el aferramiento es la raíz del sufrimiento. Y todo esto está conectado también con el sufrimiento, con con el apego, con el aferramiento. Entonces la impermanencia o transitoriedad, que en Pali es anicca, creo que aquí me pueden regañar muchos, algunos, eh, en sánscrito es anicca, es, eh, bueno, es una de las marcas de la existencia. Y esto afirma que la existencia está condicionada, es decir, que todo lo que existe está en constante cambio y que no hay nada permanente. El significado de impermanencia, según el budismo, así como lo ponemos, lo ponen todos los libros, es la impermanencia, subraya que todos los fenómenos están en constante cambio y carecen de esencia duradera o de existencia intrínseca, también lo dice. Y eso lo podemos entender con nuestra mente este, ordinaria, lo podemos entender, lo podemos repetir como un lorito. Pero la impermanencia, ¿qué es impermanencia? ¿O qué es no del concepto, sino en nuestra vida? Como les dije, hay cosas materiales que yo puedo abandonar, que se me pueden romper, hay cosas, me puedo enterar que alguien se murió, que un animalito se murió, que el papá de un amigo se murió. Hay momentos inclusive que vivimos, ya bueno, ya yo a mi edad, ya mi padre ya no está, se murió, y mi abuelo, y etcétera. Pero estoy dando el ejemplo para personas que no, que quizás han experimentado, pero no tienen el conocimiento del budismo medianamente, ¿no? Pero esa es una impermanencia que la podemos observar y ver, aunque la impermanencia no tiene, la impermanencia no es igual para todo. No es lo mismo la impermanencia de una montaña que la impermanencia de una libélula. No es muy distinto. Quizás estamos acostumbrados, yo hago así porque aquí en Caracas tenemos una montaña que para nosotros la montaña del Ávila es como que, bueno, eso ha estado ahí toda la vida, sí, por lo menos de la vida de nuestra existencia, sí, pero probablemente en siglos o quién sabe, eones no esté, pero ahora está. Entonces nos hace ese sentimiento, tenemos esa sensación de permanencia. Lo mismo pasa con ciertas cosas que son duraderas. Mi casa, ay, yo vivo aquí desde chiquita, entonces, bueno, tiene permanencia.
eh, quizás amistades que tiene uno desde que está chiquito en el colegio, entonces uno tiene esas amistades y eso te da así como una sensación de que hay una permanencia. Pero si nos metemos más adentro de la impermanencia y vemos que el miedo que tenemos a envejecer, por ejemplo, cada vez más la gente está todo el tiempo viendo cómo hace para estar más joven y nada más las mujeres, hombres y mujeres ya a esta altura. Este, queremos no envejecer, sí, hay que cuidarse y por supuesto que hay que cuidarse, porque ese es otro elemento, es que esto tiene bastantes, es un abanico de cosas, ¿no? Hay que cuidarse porque uno tiene, puede ser que tenga una familia, uno tiene familia, tiene responsabilidades en la vida, quizás hay personas que dependen de uno. En mi caso, me cuido porque, bueno, tengo la sanga, tengo un compromiso con el Dharma, me cuido para no estar mal, para no fallarle a mis alumnos, para estar y poder facilitarle que practiquen, que realicen la práctica en el dojo. Entonces, eso es importante. Pero realmente nos hemos puesto a pensar que desde el día uno que nacemos ya empezamos a envejecer. No es a los 30 como nos dicen los cosméticos, las empresas de cosméticos. No es a los 30 ni a los 40 ni a los 60 que empezamos a envejecer. A nivel físico, que es donde está el apego, es donde hay más apego. Y bueno, por ahí me podría ir a otros aspectos importantes de la, de esto de la impermanencia. Para hay personas que la muerte, por ejemplo, les aterra muchísimo, que, bueno, creamos fantasías en la cabeza para no tenerle tanto miedo a la muerte. Y resulta que vamos a decir, practicar con ese espíritu de que la muerte está aquí, detrás de nuestro hombro, siempre está aquí, nos da, también nos abre a la realidad tal cual es. De que todo cambia, que absolutamente todo, que quizás ayer pensábamos una cosa, hoy pensamos otra, que éramos de una forma, ahora somos de otra, que tenemos más fuerza y hoy tenemos menos. Todo ese tipo de cambios a nivel físico, a nivel y a nuestro alrededor, que está totalmente todo cambiando. Es uno, es una de las cosas más importantes para ver la realidad tal cual es. Porque vuelvo otra vez, cuando nos preguntamos por qué me está pasando esto, o no entiendo qué es lo que está pasando, o cómo resuelvo esto. Cuando nos vienen esas preguntas es porque no estamos abiertos de corazón, completamente abiertos a la impermanencia. Cuando nos abrimos completamente a la impermanencia, podemos ver la realidad tal cual es. Que no solamente es la realidad de la parte física y de la parte material y de las cosas que están fuera de nosotros, sino la impermanencia de nuestra mente, que ahí también, bueno, ahí apunta directamente el Zen. En el Zen, en Zazen, nos dicen, cuando nos sentamos en Zazen, ¿qué nos dicen? Deja pasar los pensamientos, no los, no los atrapes, no los rechaces. ¿Pero por qué es eso?
porque ahí podemos constatar directamente, sin escapatoria, la impermanencia. Porque el pensamiento surge, pero si no lo tomamos, no lo agarramos, bueno, nos metemos ahí, nos vamos con el pensamiento. Si no hacemos nada de eso, el pensamiento surge y cesa. Pero va a volver a otro pensamiento, porque inevitablemente la función de la mente es pensar. Entonces, como que tenemos miedo de soltar, entonces le ponemos una etiqueta, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero. Y esa es nuestra mente todo el día. Y no nos damos cuenta de lo efímero que son los pensamientos, lo fugaz que son los pensamientos, porque nos aferramos a través de, por supuesto, de la memoria, de no soltar, de creer que, bueno, esto no se me puede olvidar, esto no lo quiero dejar pasar. Y esa cantidad de cosas que vamos ahí acumulando, que no queremos soltar, que cada vez que hacemos algo diferente, no, 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 tú no puedes. Ojo, tú no puedes porque tú tienes que hacer lo que estás pensando, tú no puedes hacer otra cosa distinta a esa. Entonces, perdemos la realidad. La perdemos porque nuestro narrador interno, que lo llaman normalmente el ego, ese narrador interno está ahí diciendo, no, no hagas eso porque acuérdate que tú piensas, y ahí entran las creencias, tú piensas tal cosa y tal cosa, ¿cómo tú vas a hacer esta otra? ¿O cómo tú te vas a dar el permiso de hacer eso? ¿Estás loco? Así es la conversación interna. Y perdemos la realidad. Ya la realidad es lo que nuestro ego, nuestra mente quiere que veamos. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? ¿Qué es lo que normalmente pasa con, con esto? Es que como no podemos ver la realidad tal cual es, por supuesto que sufrimos, que nos autoengañamos, que todo lo queremos acomodar a nuestro egoísmo, a a nuestra conveniencia y sobre todo a nuestro provecho. Cuando estamos todo el tiempo eh, aprovechándonos de todo, también perdemos la realidad tal cual es. Y como eso hay, bueno, por supuesto que miles de ejemplos, ¿no? Pero ahí es donde la meditación, y yo creo y me atrevo, y cualquiera de ustedes que practique, no sé, otro tipo de meditación budista, pues quizás me lo puede confirmar. En la práctica, en la práctica directamente, en el caso del Zen, que es la que yo puedo hablar, no hay escapatoria, como les decía hace un rato. No hay escapatoria. No te puedes escapar de la impermanencia, no te puedes escapar de la interdependencia. Lo único que tienes que hacer para ver la realidad tal cual es abrirte a eso. Abrir y sumergirse para poder realmente ver absolutamente todo tal cual es. En el Zen hay algo que no quiero entrar en temas porque son muy largos, pero la mente durante ese Zen, ese dejar pasar los pensamientos, y se lo explico para los que nunca han practicado ese Zen, llega un momento en que cuando estamos en esa postura, con la respiración, con la postura, estamos allí, dejamos pasar los pensamientos y entre pensamiento y pensamiento, y se lo voy a graficar así porque eso realmente es una experiencia, ustedes se tienen que sentar a practicarlo para que me entiendan, para que lo experimenten.
porque así es el budismo. El budismo es una experiencia, hay que practicarlo para entenderlo, para experimentarlo. Hay un espacio entre pensamiento y pensamiento que las palabras no hay palabras para explicarlo, pero allí es donde surge nuestra mente original, nuestro ser original, y surge y aparece la realidad tal cual es. No es diferente, no es algo extraordinario, no son colores, no es un mundo fantasioso, no es que nos va a salir una aureola, no tiene nada que ver con eso. Es tan, pero tan, tan, tan normal que nuestras expectativas y, y nuestra imaginación sobre lo que es realmente el despertar, de ver la realidad tal cual es, nos impide verla, porque estamos sumergidos en aquel fantasía de que, bueno, vamos a ver algo extraordinario, diferente, con colores diferentes, probablemente, porque hay gente que vive y tú le preguntas de qué color era la ropa que tenía yo, alguien que está contigo y le dice, ¿te acuerdas la camisa que tenía hoy? No, no me fijé. ¿No te acuerdas el color? No, ni lo vi. Y eso quizás algunos de ustedes dicen, bueno, pero no, eso es que la persona no está atenta, no está viendo la realidad. La realidad es atención al máximo de su potencia. Es una atención plena, total, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Estamos allí totalmente. Qué fácil hacerlo. Bueno, es un entrenamiento, es una práctica. Hay que practicar y practicar y practicar. Practicar en el caso del Zen, que es lo que le decimos a los practicantes de Zen. Bueno, tienes que practicar Zen. Si no practicas Zen, no lo vas a poder hacer en la vida cotidiana. Pero hay que hacerlo en la vida cotidiana. Cuando estamos despojados de nuestras opiniones, por eso el desapego es bien importante también, de nuestras opiniones, de nuestras creencias, cuando estamos despojados de todo aquello, ¿qué es lo que queda allí? ¿Qué es qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que surge allí? Por supuesto que la invitación es que lo hagan, a que practiquen y a que estén abiertos, pero abiertos con conscientes de la interdependencia y de la impermanencia. Cuando estamos totalmente, cuando tenemos una comprensión más allá de las palabras, de la impermanencia y de la interdependencia, podemos realmente realizarlo, verlo, sentirlo con nuestras células, con nuestra médula, que también es fugaz, que también se va, porque entonces aparece algo en lo cual tenemos mucho apego y ya salimos de allí, pero hay que retomarlo. Es igual que como cuando estamos meditando, cuando estamos haciendo ese zen, que podemos estar en algún momento allí con una gran atención, con una gran concentración, despojados de cualquier pensamiento y idea preconcebida, despojados de todo, pero entonces, no sé, aparece una mosca y se te para en la nariz y te hace cosquillas y ¡pum! Se acabó. Es así. Esa es la impermanencia. Entonces, no es un estado permanente. Tiene la misma cualidad, la misma característica transitoria de todo. Porque en este mundo en que vivimos, en el samsara, todo es transitorio. Absolutamente todo es impermanente. Entonces, no puede pensar a alguien que, bueno, voy a estar todo el tiempo eh, en esta
en esta, vamos a decir, estado despierto a la realidad por todo el tiempo. Allí es donde la vida cotidiana te enseña a que en el momento en que pierdes, vamos a decirlo así, en el momento en que caes y sueltas y, y te molesta la mosca o te molesta el que te tocó la corneta, ¿cómo es que le dicen? Bueno, en el automóvil, que sé que hay personas que no son de Venezuela, nosotros le decimos la corneta al pito del carro, y te volteas y te pones fúrico y ya estás bravo, ya no puedes con más, bueno, allí ya se acabó, hay que volver a retomar. Pero la diferencia es que cuando uno realmente practica, esa retomar, esa, vamos a decir, ecuanimidad, que lo es, y esa claridad y esa atención total, esa conciencia plena total, el darse cuenta, cuando uno practica, ese darse cuenta es más rápido, porque antes, y probablemente a algunos de ustedes le ha pasado, sobre todo los que tienen muchos años practicando, que antes uno se queda como enganchado ahí, pegado con la rabia, con la molestia, entonces está todo el tiempo que qué horror, o sea, es normal, a todos nos pasa. Pero cuando uno practica, uno se da cuenta que uno está ahí, pero hay que soltar, hay que despojarse de eso y decir ya, abandonar, como decimos en el Zen, hay que abandonar eso. Y ahí surge la realidad tal cual es, que el único que estaba bravo es uno, que el único que cargaba el carbón ese caliente de la rabia era uno, que el mundo no se cayó, que la vida sigue, que tienes que ir a comer, que tienes que ir a bañarte, que tienes que seguir haciendo tu vida normal. La vida tal cual es. Tenemos tanta, y con esto voy a terminar porque creo que me pasé, tenemos tanta, tanta arrogancia que pensamos que, bueno, que el mundo se cae si nosotros no estamos ahí. Así que mi invitación profunda, por supuesto, es a que practiquen en el caso de, bueno, los que practican el Zen, que practiquen como si se les estuviera quemando los cabellos y lo tienen que apagar rápidamente, porque la vida es impermanente y solamente tenemos esta oportunidad para practicar el Dharma. No sabemos si hay otra vida, si no la hay, si la hay, si la podemos tener un acercamiento y pensar, y quizás las enseñanzas dicen otra cosa, pero en el Zen te dicen, es aquí ahora, este es el momento, no pierdan el tiempo, es aquí y ahora, que es el único instante que tenemos, es el único momento en que podemos estar y constatar esta existencia. Entonces hay que hacerlo diligentemente. Bueno, yo los voy a dejar para que pregunten porque ya hablé mucho. No sé si Winston es el moderador o si lo soy yo. Hola, maestro Bokchi, ¿cómo estás? Ah, aquí Este me estamos. hace una pregunta difícil. Ya levantó la mano Ana Babi. ¿Puede poner el micrófono? Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad. Estoy apenas conociendo el budismo y y ahorita que estaba escuchando la charla me vino a la mente una pregunta que a lo mejor es muy básica, a lo mejor
es demasiado sencilla, pero me gustaría si nos puede poner un ejemplo de la interdependencia, porque bueno, he estado escuchando que el budismo, o lo que tengo entendido como dharma, se vive a nivel cuerpo, pensamientos y dichos, ¿no? Bueno, hechos, pensamientos y palabra, ¿cierto? Entonces, a nivel pensamiento, ¿cómo es o cómo podría ser un ejemplo de la interdependencia? No, no sé si me explico. Porque a lo mejor el karma a nivel actos es como causa-efecto, ¿no? Yo hago algo que tiene una consecuencia, ¿no? A, a nivel hechos, pero no entiendo muy bien cómo puede haber una interdependencia a nivel como pensamientos. Ujú. Eso Bueno, sería. Gracias. no, gracias a ti, Ana. Nunca hay preguntas malas, ni tontas, ni nada. Ok. En el Zen decimos que hay que preguntar. Es bueno preguntar. Así que nunca pienses que ese es el juicio de los demás. No te preocupes. Y es importante porque, claro, yo estaba tratando de dar ejemplos y probablemente se me pasaron algunos ejemplos y por eso quiero, prefiero las preguntas que sé que son siempre más útiles porque uno va directamente ya a las dudas, ¿no? A nivel de pensamiento, a nivel de mente, bueno, a través de la mente también producimos karma negativo o, o sea, virtuoso o no virtuoso. Porque si estamos todo el tiempo pensando, vamos a poner un ejemplo feo, ¿no? En cuestiones perversas, terminamos haciendo daño a los demás. Por eso que yo decía que esto está muy conectado con el momento presente, que no está alejado de nuestra vida. A veces vemos el budismo como que aquí y mi vida acá. Entonces, en la vida cotidiana actúo como me da la gana, pero cuando estoy en el budismo, entonces, ay, sí, tengo que hacer esto. No, todo lo contrario. Es en la vida cotidiana donde practicamos, en donde aplicamos todo lo que aprendemos en el budismo. Si no se aplica en la vida cotidiana, es muy difícil. A nivel mental, y es una de las cosas que la mayoría de las personas no se da cuenta. Y gracias por tu pregunta, porque ahí es donde está el meollo del asunto, que las cosas que están fuera, como dices tú, con el cuerpo, con lo exterior, con nuestras acciones que hacemos con el cuerpo o con la palabra, es fácil constatar la interdependencia. Pero a nivel mental también, porque tanto para, tanto para lo no virtuoso como para lo virtuoso, nuestros pensamientos nos hacen, también nos llevan a la realidad, pero nos llevan, o sea, nos llevan a la realidad, a una realidad que es ilusoria en un sentido, porque muchas veces es algo creado por nuestra mente y como no vemos la realidad tal cual es, o la realidad, ¿sí? La realidad tal cual es, entonces nos, nos inventamos, nos hacemos una historia, nos hacemos un drama y eso puede traer consecuencias para otros, normalmente, generalmente, o para nuestra propia vida. Entonces, la mente crea una fantasía, te creas una novela de la realidad, porque no la estás viendo realmente, sino que te la estás imaginando, y en esa imaginación puede entrar cosas que perjudiquen a los demás, perjudiquen a cualquier cosa. O sea, está ahí, es que no hay separación. La interdependencia también se, 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 se puede ver a nivel, o sea, se puede
eh, tiene que ver con la mente, lo que pensamos de los demás, todo está allí. Y sí, sí genera, sí puede generarte tanto sufrimiento como felicidad, como una vida que es ilusoria, que no existe. Entonces también puedes hacer engañarte, autoengañarte, ¿no? Se hace daño a... Ya va, no te oí. Yo no la oigo, ¿ustedes la oyen? Ah, se Se te apagó cortó, el micrófono, se Ana. cortó el Ajá, dime, audio. Ya, repíteme. gracias. O sea que uno le hace daño con los pensamientos a alguien más y a la vez uno se genera como karma negativo, No es, entiendo. claro, no es tu pensamiento, es las acciones que genera tu pensamiento. Ah, ok. El pensamiento no, el pensamiento está allá adentro, el Ah, pensamiento está ahí, eso no tiene ningún, solamente para uno, mm, ¿ok? No hay, ese pensamiento surge, vamos a poner el ejemplo, hacerle, por ejemplo, uno piensa que alguien es mala persona o viene alguien y te dice, que eso es muy común, alguien viene y te dice, no, que tal persona te quiere hacer daño. Entonces uno ya lo metió en la cabeza, bueno, no sé si la mente está en la cabeza, pero uno ya lo mete en la mente y ya uno dice, bueno, esta persona me va a hacer daño, mejor la trato mal, y resulta que es la mente del otro que por alguna ilusión de su mente pensó, y los pensamientos son totalmente ilusorios, no tienen, no son la realidad tal cual es. Lo que pasa es que entrar en el aspecto de la mente es bastante largo, pero la mente crea una idea de algo que es ilusoria, que no es la realidad. mm, Entonces, esa mente te dice a ti, bueno, tal persona no te quiere. Entonces, inconscientemente o porque te hace la ilusión de que esa persona no te quiere, la tratas mal o te separas de esa mm. persona y capaz y no es verdad, por ejemplo. Entonces, ahí esa acción. Por eso es que hay que estar atento de la mente, de ver si no, no actuar desde lo que nos dijeron o lo que uno cree. Por eso es que cuando yo hablo de despojarse, es de despojarse de todo y simplemente observar, abrirse a la observación, a ver lo que está pasando allí. Pero como en el caso de nosotros del Zen, sin juicio, entonces ahí puedes constatar si eso está cerca de la realidad, si lo que te dijo la otra persona es real o no. Es bastante complejo, pero es un trabajo que hay que estar atento todo el tiempo de nuestros pensamientos y de nuestro ego que nos engaña. Y el ego está en la mente dual, no existe, el ego lo fabricamos nosotros. Y ese es el peor que nos engaña. Ese es el engaño más grande, según el budismo. Gracias, muchas gracias. Había otra palabra, alguien que levantó la mano. Jaime tiene la mano levantada. Jaime, ¿puedes poner tu Hola Jaime, micrófono? ya. Hola, bueno, también había una pregunta en el chat, no sé si quieren responder esa primero porque, Ah, yo no la vi. Bueno, y ok, después, si quieres leemos. Si sí, quieres porque vemos la la pregunta en pregunta el cayó chat. antes Lo que que... pasa es que sería bueno que también pusieran su nombre también. Está para JP717, pero bueno, ese pareciera como un nombre. Si pudiera poner su nombre, sería muy bueno. Dice, buenas noches, muchas gracias por la charla. A veces Juan Pablo, gracias Juan Pablo. Juan Pablo González, gracias. Ok.
A veces se lee que para el budismo estamos viviendo en un mundo ilusorio. A esto hay que sumarle la cantidad de desinformación y sociedad minada de artefactos. La duda se vuelve la norma. Pero, ¿cómo diferenciar algo real de lo doblemente ilusorio? Gracias. Esa es la pregunta de Juan Pablo. Ok, gracias, Juan Pablo. Mira, eh, sí, es cómo identificar lo real. Mira, ahí, como dije, no hay, la realidad tal cual es, no es algo estático. Tiene también las mismas características de impermanente, de interdependiente, y tiene la misma realidad que la mente. Pero cuando estamos despojados de nosotros, de nuestro sí mismo, podemos tener un acercamiento a lo real. Por supuesto que en la interdependencia de, por ejemplo, me estás hablando de los artefactos, me imagino que será todo esto de la tecnología, no quería entrar en ese tema que es bastante complejo, es totalmente ilusoria, ahí no sabemos, ahí lo mejor es soltar, simplemente, soltar, porque eso es muy complejo, decir, bueno, ¿dónde está la verdad allí? Que cada vez más se está constatando que todo es totalmente ilusorio. Yo considero que todo lo que vemos en redes sociales, por lo menos para mí, es totalmente ilusorio. Por supuesto, ves un carro, que es un carro, o ves una persona, que es una persona, pero a nivel de información, pues puede ser ilusorio, puede ser que no. Y en la vida cotidiana, la realidad tal cual es lo que es. Por ejemplo, dije, estoy una situación difícil. La realidad tal cual puede ser la solución, pero también es la aceptación. Aceptar, aceptar que el, todo lo que, todo, absolutamente todo lo que aparece, lo que existe, es, es, eh, es transitorio. Pero ya va, esto me está leyendo. Ven cómo es estaba apagando el teléfono y me salió la inteligencia artificial a darme la respuesta de que es transitorio. Bueno, para que ustedes vean, ¿no? Entonces, el, lo que surge es lo que es. El asunto es, y el meollo del asunto es, cómo, en qué estado mental estamos en el momento, en ese momento. Porque si estamos despojados de nuestras, de nuestros juicios, si no hacemos absolutamente nada, entonces está ahí. Es como que, no sé, un ejemplo, no sé, no me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero qué sé yo, alguien choca. Bueno, chocaste. Tuviste un accidente con un carro, una cosa tonta. No vamos a hablar de accidente fuerte. Una cosa tonta. Entonces, bueno, ¿por qué me pasa a mí? Y esto, ¿por qué me pasó? ¿Y por qué no? Y entonces, en vez de estar resolviendo lo que está pasando en ese momento, estás con tu cabeza donde, en que, ¿por qué me pasó esto? Ahora tengo que pagar el, el, el auto, no tengo seguro, ahora me van a matar en mi casa. O sea, ¿dónde está nuestra mente en el momento? Si estamos despojados de todo, entonces, ¿cuál es la solución allí? Es hacer lo que te toca hacer. Es resolver el problema
Y ya, ese es lo que hay que hacer. Por eso yo les decía que no es tan complicado ni es nada mágico aquí. Es la vida tal cual es. Si tengo un problema, lo resuelvo y actúo en ese momento con claridad. Pero si estoy lamentándome, viendo, sufriendo, llorando y no pongo mi cabeza en lo que tengo que resolver, en el caso que sea algo así, pues no vas a ver lo que está pasando, no vas a poder resolver lo que estás pasando y llegas a sufrir. Y normalmente eso es lo que pasa, que la gente no se ubica en lo que tiene que resolver, sino que empieza a pensar en las consecuencias, en el pasado, esto me pasó porque claro, yo antes hacía esto y esto y esto, y ahora estoy haciendo lo otro, ahora me va a pasar tal cosa en el futuro. Entonces, como estamos allí entre ese pasado y ese futuro, no podemos, lo único que queda es esto. Y aquí es donde está la realidad tal cual es. ¿Cuál fue la realidad? Bueno, que solté el freno antes y le pegué al carro que tenía delante de mí. ¿Qué tengo que hacer? Levantarme, mira, tengo el seguro, toma, me siento al carro y después me lamento. Pero en el momento hay que resolver, en un caso como ese, un ejemplo tonto, pero así en todas las cosas de nuestra vida. Si estamos despojados, si estamos aquí ahora, entonces podemos resolver más fácil, más rápido. Y eso es la realidad. Ver las cosas tal y como son. Ah, es que es una pregunta en el chat. Dime, Jaime. Bueno, de alguna forma siento que aquí está mi hija dormida, ¿no? Ya se despertó. De alguna forma siento que hay respuestas en lo que voy a plantear, pero igual lo voy a plantear porque ayer me llegó un video de una compañera de trabajo diciéndome, hackea tu mente, conviértete en eso que quieres ser, y cambiar tus hábitos, era una cosa, hackea tu mente, y era un video de un influencer, ¿no? Y bueno, como mi personalidad es como es, yo lo que le respondí es, mira, yo tengo años actuando como millonario y siempre me descubren, ¿no? No lo he logrado. Pero la verdad es que yo he construido un ego, he construido una personalidad, me he hecho mi carrera, me he hecho mi profesión y de eso como. Entonces, ¿cómo manejo mi ego en todo este medio de ver la realidad tal cual es? Es más o menos mi pregunta. No sé si la he planteado bien, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y hay tanta presión en los medios de hackear tu mente, de eres un triunfador. Entonces salgo a la calle, bueno, y en la calle me hizo otras cosas a veces, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, sí, ahí es donde viene ese pensamiento que el maestro Bocci, que está aquí, lo dice mucho, ¿no? El pensamiento mágico, que hay cosas que... una cosa es que uno crea, y yo te lo he dicho muchas veces, hay que crear las condiciones para que algo se dé. Y ese básicamente es eso. Si no, por eso es que todo es interdependiente. Si no creamos las condiciones en el presente, es muy difícil que se dé en el futuro. Tú puedes tener una mente de que quieres ser millonario y todo, pero estás metido en tu casa mirando al techo. Y yo voy a ser millonario, yo me voy a hacer millonario, yo me voy a hacer millonario. Yo no, particularmente no creo en eso. ¿Por qué? Porque no estoy creando condiciones, estoy creando condiciones mentales ilusorias de que yo algún día voy a ser millonaria. Me voy a parar de mi cama y voy a ver mi realidad que no es. Y me voy a sentir insatisfecha y voy a sufrir y quién sabe qué puede pasar. Entonces las cosas no son así. No están así. Hay que crear las condiciones. Una cosa es que mentalmente, y eso se lo decía yo mucho a una maratonista que practicaba en el dojo. Ella tenía competencias de alto nivel y ella, el Zen, a ella la servía porque ella
enfocaba su mente en su meta, por supuesto, pero ella hacía su mejor desempeño sin pensar en la meta. Y esa niña ganaba muchísimas competencias. ¿Por qué? Porque cuando la mente la pones en la meta, pues es más difícil llegar. En cambio, si haces tu mejor esfuerzo aquí ahora, ella aplicaba su velocidad, su fuerza, todo ahora. Ella no estaba viendo la meta. Para mí ella era mi mejor ejemplo de esto, ¿no? Entonces, para, para crear una realidad, pues hay que crear las condiciones para que surjan esas causas. Todo, si uno tiene, siempre digo el mismo ejemplo, creo que todos los instructores de Zen decimos lo mismo. Si tienes una semilla, una pepe mango, como le decimos nosotros aquí en Venezuela, tienes tu semilla de mango, potencialmente es una mata de mango. Pero si yo me quedo con la semilla, con la pepa, como le decimos nosotros aquí en Venezuela, con la pepa mango en la mano, nunca va a salir un mango. Nunca va a salir una mata, un árbol de mango y va a dar mango. Hablo de mango porque ahorita estamos en época de mango. Entonces, es así. Yo tengo que sembrarlo, tengo que regarlo, tengo que cuidarlo, tiene que darle sol, tiene que haber todas las condiciones para que el árbol crezca y en unos años me dé mango. Pero si no, no. Entonces, todas las cosas de nuestra vida son así. Y eso es la realidad tal cual es. Hacer tu mejor esfuerzo aquí ahora. Gracias, Jaime. Hola, Juan, que nos conocemos de ¿Qué tantos tal? cursos. Sí, buenas noches a ¿Cómo todos. estás? Muy bien, muchas gracias por la plática. Eh, Me gustaría preguntarte, Marina, ¿cómo, a lo mejor como tú dijiste, muchos aquí que veo son practicantes del budismo zen, pero muchos no somos practicantes del budismo zen, y mi pregunta básicamente estaría como de principiante, de cero, o sea, con conocimiento cero zen. Me gustaría que me dijeras, por favor, cómo entender, o sea, cómo entender la meditación zen a diferencia de todas las meditaciones o de todos los budismos, ¿no? O sea, cuál podría ser la base fundamental de la meditación Zen? Eh, ¿Cómo es esa práctica? ¿Cómo es eso que tú decías? ¿Cómo alcanzar estar en ese momento entre pensamiento y pensamiento que dijiste hace un momento? Porque como practicante de budismo vipassana, pues sí me gustaría veo muchísimo y muchísimo de la tradición zen y es muy bonita, pero no la entiendo. Bueno, Juan, es bastante, no es largo, pero bueno, es otra conferencia. Pero está bien. En Bueno, poquitas palabras, como en para... poquitas palabras, el Zen Sí. es atención, observación sobre sí mismo, a través del cuerpo, la respiración y la actitud mental. Eso en pocas palabras. Ahora, yo, a mí no me gusta comparar prácticas con otras. De hecho, yo he practicado Vipassana allá en México, en el monasterio y con el venerable Nandisena. Y bueno, hago Vipassana las pocas veces que lo he hecho. Y sí, tiene cosas distintas. Tampoco puedo decir que una es mejor que la otra. No, yo creo No, que no, no. ahí ya eso es como, no sé, yo creo que es como cada, el Dharma es tan maravilloso que yo creo que cada ser humano puede tener la práctica apropiada según su karma, pues. Pero en el caso del Zen, y diferencia un poco a otras escuelas de budismo, es que el Zen tomó lo que es directamente
O sea, es ir directamente al, al, bueno, es que no quiero meterme en palabras que quizás no, es ir directamente al, al despertar o a la experiencia cercana al despertar. Pero ese despertar no quiere decir que es que la iluminación completa que tuvo Buda, sino ese despertar precisamente de la vida tal cual es, las cosas tal cual son. Porque el budismo zen va directamente, apunta directamente al abandono del ego, al abandono del sí mismo. Y cuando abandonamos nuestro ego, cuando abandonamos nuestro sí mismo, ¿qué queda? Cuando nos despojamos de nuestras opiniones, de nuestras creencias, de lo que queremos, ¿qué es lo que queda allí? Entonces, esa es la experiencia directa que se habla del cercana a la iluminación, porque es ir directamente allí. No hay como las otras escuelas que son estudios graduales, por ejemplo, ¿no? Como el budismo tibetano, como el estudio de los Theravada. Entonces, aquí no, aquí se va directamente a eso. Quizás también por eso es que el Zen eh, es fácil de explicar, pero difícil de practicar. Se puede explicar fácil, pero practicarlo, porque es muy difícil despojarse, es muy difícil desapegarse de nuestros pensamientos. Inclusive despojarse de todo, inclusive del Zen. Entonces, claro, como dije, es otra conferencia, porque ahí vas, entonces incluye la vacuidad, el darte cuenta que no hay existencia intrínseca de nada, pero ahí ya entramos a temas más complejos, ahí me tendría que meterme con Dogen. Pero es importante eh, entender que ese dejar pasar los pensamientos nos ayuda a irnos despojando, ir soltando, ir abandonando ese ego y que surja nuestra naturaleza real. Pero tienes que practicarlo para entenderlo. Con palabras no es tan fácil. Ojalá podamos, te pueda enseñar un día la práctica. Aunque allá en México está Bobchi. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Te sientas con Bobchi. Lo vamos a ir a visitar, ahí lo tenemos de vecino. Sí, lo tienes enfrente. Muchas gracias, Marina. Felicidades. Es Gracias. así, ¿no? Bobchi. Es una experiencia, hay que hacerlo, el zen, hay que sentarse en zen para saborearlo, porque no es intelectual, aunque hay muchos libros, pero hay que practicarlo. No sé si hay más preguntas por aquí, en el chat, creo que hay una, ¿no? Cinismo. No, yo no. Bueno, aquí hay una pregunta, la voy a leer, Winston, no importa. Que podría Sí, hablar sí. sobre el cinismo, una persona cínica. No, yo hablé del cinismo. Debe ser que sonó a sí mismo. No era cinismo, era sí mismo, del sí mismo, despojarse del sí mismo. Ok. Bueno, una persona cínica, imagínense lo peligrosa que es.
Bueno, yo no sé si hay más Muy bien. preguntas. Bueno, si no tenemos más preguntas, yo creo que muy bien. Muy claro, un tema bastante difícil y bueno, este, Ahí hay una aunque manita, ¿no? hay, Ah, hay una, hay una pregunta, ¿no? A no ver, sé. hay una ¿Es mano. mano? No, No, ya. es un aplauso. Sí. Ah, ok, No, bueno, qué bueno. yo quería, antes de que cierres bueno, agradecerles a todos por la oportunidad. Este, y bueno, Winston, gracias. Y A ti por la oportunidad, de verdad que sí. sí, es un tema Muchas bastante gracias. complejo. Quise llevarlo lo más sencillo posible porque sabía que iba a haber personas que no practicaban el Zen y poder llegar un poquito ahí, pero es bastante extenso y espero que les sirva a todos. Y bueno, y los que quieran aprender un poquito más del Zen, nosotros los martes en la noche a la misma hora de esta conferencia, pero los días martes cuando se puede, generalmente siempre, lo que pasa es que estuvimos en una clase estuvimos casi todos los del dojo haciendo un curso interesantísimo del sutra, del discurso de Anapanasati con el venerable Nandisena. Pero los martes nosotros estudiamos teóricamente el budismo zen. Entonces, los que quieran, por ahí creo que uno de mis alumnos metió pueden volver a poner los datos, si se perdió en el chat, me escriben y, y bueno, pueden participar, pueden entrar, no hay ningún problema. No son conferencias, son clases de interacción y de hablar. Y yo tengo, pero ahí es con Dogen, pero damos esas clases teóricas. Bueno, de verdad que gracias a todos, gracias Winston. Espero que haya sido muy útil para todos. A ti, Melina, no, muchísimas gracias. Bueno, a todos los participantes, yo creo que ha sido una participación nutrida y bien agradable. Las preguntas muy buenas. Yo no sé si Juan quería decir algo Sí, gracias, Winston. Nada más saliéndonos un poquito, queríamos invitarlos a todos los participantes a que nos acompañen del 25 al 27 de julio. Va a haber un retiro en el Dhamma Vihara sobre el Mm. quinto precepto. Lo va a dar León Infante y va a ser presencial y también vía Zoom. Entonces, si nos gustan acompañar, están ahí en el Dhamma Vihara en el calendario. Los esperamos con mucho gusto. Gracias. bueno, buenas noches a todos y bueno, gracias por participar, muy complacidos y bueno, Muchas seguimos, gracias, muchas gracias. Te Muchas Dos agradezco. chicos gracias. que seguimos, quería decir nos algo. vemos en este espacio el próximo mes, el Vale, último de junio. estupendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marina. Gracias a Marina, ustedes. Espero Gracias, que Winston. les sea útil. Gracias. Sí, gracias. gracias, Marina. Yo nomás Gracias. saludarte, lo que quería era saludarte. Hola. Hola, Ya no se te ve, oye. ya no se me ve, vale. Todavía Deja de te, grabar, te- Winston. Dile a todavía te Winston que deje llamabas de grabar. distinto, Ya, Ah, que perdón. todavía te llamabas distinto cuando quedamos de hablar. Ya hasta el Sí, nombre te cambiaron. me cambiaron el nombre. ¿Está bien? U- Una personalidad Sí, porque menos. tomé refugio, bueno, renové mi refugio de monja zen en el monasterio con mi maestra y ella me preguntó, ella me dijo, ¿te puedes dejar el mismo nombre o te pongo yo uno? Y yo dije, bueno, practiquemos un poco la impermanencia. Bien, bien, bien. Bien, Y bien. bueno, vamos a practicar el desapego y la impermanencia. Sí, ya estaba acostumbradísima a que me dijeran Chisen. No es que lo perdí, tú sabes que uno tiene el nombre de cuando toma refugio,
al principio cuando tomas los preceptos, y luego el de monja. El que me cambió fue el de monja, que nunca lo usé. Yo había usado el primero que me dio mi maestro, pero no, en mi Rakusu están los dos. Ah, muy bien, muy bien. Está Chisen y está Shinji. Muy bien. Pero sí, fue bueno, una buena oportunidad.